Saludos apreciados estudiantes, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta clase que lleva por título, como ustedes pueden verlo, la espiritualidad del ministro. Quisiéramos iniciar a través de un momento de oración, así que donde estamos, oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia. Te rogamos, Señor, que puedas revelarnos a través de las Escrituras la enseñanza sobre la espiritualidad del ministro, y que todo lo que podamos comprender pueda ser asimilado en la experiencia de cada estudiante que ha de ver esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar sobre este tema que creo que es uno de los temas más importantes dentro de nuestra capacitación y que debe estar de forma permanente reseñada en nuestras clases y en nuestra experiencia cotidiana. Iniciamos entonces viendo el siguiente texto. En Romanos, el capítulo 8, el versículo 14 y 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí el apóstol Pablo menciona claramente la importancia de ser guiados por el Espíritu de Dios. Eso significa que hay una relación con el Espíritu donde nuestra voluntad ha sido sometida a la voluntad divina a través de la administración del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos convierte, según dice el libro de Romanos, en hijos de Dios. Y también señala en el versículo 16 algo sumamente importante, apreciados, y es que el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiere decir que el cristiano, y en especial el líder cristiano, puede sentir, puede tener la convicción de que él está siendo guiado por Dios, porque las impresiones del Espíritu Santo así se lo muestran. Es una evidencia palpable, interna. Y con esto ya nosotros debemos tomar tiempo para meditar sobre este asunto. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. La pregunta sería, ¿estamos nosotros percibiendo esas impresiones del Espíritu Santo que nos dicen que estamos siendo guiados por Él y que confirman de que somos hijos de Dios? Entonces esa es la tarea del ministro. Esta enseñanza tiene el propósito de que usted pueda entrar en un ambiente en el que usted perciba esa experiencia. Usted percibe esa experiencia de que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora bien, vayamos entonces a qué características debe tener el ministro que reflejen esa espiritualidad. Si estamos diciendo, de acuerdo a lo que leímos anteriormente, que el Espíritu Santo da testimonio, o sea, a nuestro espíritu, deben haber evidencias de que eso está sucediendo, y vamos a nombrar 7 aspectos que debe tener un ministro que es espiritual, y por favor, tome en cuenta esto. En primer lugar, la fuerza espiritual. El ministro con frecuencia se encontrará en circunstancias que superarán su capacidad de respuesta. O sea, van a haber desafíos que van más allá de lo que usted pueda hacer con sus fuerzas humanas, con su inteligencia, con lo que haya estudiado incluso. Por lo tanto, el ministro necesita una fuerza que su fuente sea extrínseca, o sea, no provenga de él, de lo que él es, sino provenga de una fuerza más elevada que debe ser la fuerza espiritual. Y eso se evidencia en las batallas espirituales que lleva cada día el ministro, y que usted como estudiante ya comienza a tenerla: desafíos financieros, desafíos académicos, circunstancias familiares. O sea, el Señor coloca a prueba a los hombres de Dios en diferentes esferas, pero entonces ellos aprenden a desarrollar la capacidad, el hábito de hallar fuerza es en Dios a través de una relación espiritual. Entonces la fuerza espiritual es fundamental. En segundo lugar, el crecimiento en el favor de Dios. Cuando hablamos del crecimiento en el favor de Dios,
el ministro debe hacer lo posible para estar a cuentas con el Señor, sentir que Dios lo ha aprobado en su ministerio, que él está bien encaminado en las decisiones que toma y en la manera como dirige su vida. Entonces, eh, el crecimiento permanente en habitualmente buscar el favor de Dios y experimentarlo es necesario para el ministro y es una característica de la espiritualidad. La tercera es aspiraciones nobles. El ministro debe tener aspiraciones muy altas y deben ser aspiraciones nobles. Debe tenerlas desde el punto de vista personal, debe tenerla para su familia. Pero esas aspiraciones deben ser nobles, quiere decir que no deben estar contaminadas de egoísmo. Que las motivaciones de esas aspiraciones sean en función de darle la gloria a Dios, y esto le dará el elemento de nobleza. Si queremos llegar a alturas, si queremos tener alguna posición, si eso se llega a dar en la vida, es en función de la gloria de Dios. Entonces eso dará también descanso y paz para su alma, porque cuando las aspiraciones no son nobles, entonces comienzan las raíces de amargura y comienzan todas esas experiencias negativas que afectan la vida del cristiano. Por lo tanto, es necesario que las aspiraciones estén encaminadas a la voluntad de Dios. En cuarto lugar, es necesario moldear el carácter según la semejanza divina. Esto forma parte de la tarea de toda la vida. En la espiritualidad del ministro, cada vez sus afectos, su forma de pensar, su forma de evaluar los asuntos cotidianos deben estar en semejanza a lo que Dios demanda y al modelo supremo que tenemos, que es Cristo Jesús. Y eso tiene que ir dándose. Y eso se da toda la vida. Ese proceso en que nuestro carácter se va moldeando al carácter de Dios. Eso forma parte de la espiritualidad. En quinto lugar, propósitos elevados y santos. Cuando hablamos de propósitos elevados y santos, estamos hablando ya de los planes, de los grandes ideales que se tienen en la esfera de acción a la cual el ministro se encuentra. Alcanzar grandes cosas para Dios, ya sea que estemos trabajando en un grupo pequeño, estemos trabajando en una iglesia o en un distrito, hay que hacer planes que tengan como objetivo el alcanzar la misión. Y eso se convierte entonces, queridos hermanos, en un combustible inextinguible, en una motivación permanente, en esa pasión y en esa fuerza de hacer cosas grandes para Dios. Eso debe estar de forma permanente en la mente y en los afectos del ministro. Todo lo que tiene que ver con la proclamación del evangelio. Pero entonces los planes que hagas debe ser un fuego. Y como dijimos, son propósitos elevados y son santos. No pueden estar en función de que yo sea el centro de esos propósitos o las preventas que yo pueda ganar, sino que son propósitos elevados para la causa de Dios. En sexto lugar, anhelos de pureza. La lucha permanente del hombre de Dios será mantenerse puro delante de Dios. Y esa batalla, ¿cómo se gana? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se mantiene el atleta espiritual, el atleta y guerrero espiritual bajo esos principios? Bueno, eso es el fruto de la espiritualidad. Vemos entonces también como último punto allí claridad de pensamiento. El ministro debe tener discernimiento espiritual. Debe tener la capacidad de evaluar circunstancias en medio de dificultades
y aun cuando son circunstancias introspectivas. Debe tener un estilo en la forma de estructurar sus pensamientos habitual para poder abordar cualquier asunto que se presente. La pregunta es cómo se logra esa claridad de pensamiento, donde se presenta un evento que afecta a toda la feligresía y todo el mundo actúa por impulso, y entonces el hombre de Dios puede decir: calma, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios, y entonces es el elemento catalizador que logra la paz nuevamente en medio de la catombe, en medio de toda esa situación que adversa. Esa claridad de pensamiento es producto de la espiritualidad, que no, o sea, es producto del ejercicio de la espiritualidad. Entonces, el que está ejercitado en la espiritualidad tiene claridad de evaluación y de pensamiento. Estos 7 aspectos hablan de la espiritualidad del ministro. A continuación vamos entonces a ver cómo alcanzamos estos 7 aspectos. Ese va a ser el propósito de la siguiente parte de este estudio.